Ceguera. Es cierto lo que dicen. Cuando una persona queda ciega, sus otros sentidos aumentan para compensarlo. Sabiendo eso, y pensando en todo lo que me había sucedido, todavía no llego en la conclusión racional de que estos eventos tomaran lugar sin mi consentimiento. Como es obvio, no pude ver nada de ello en cuanto sucedía, pero nunca sospecharía algo de esta magnitud, basándome solamente en las cosas raras que experimenté. Por supuesto, que de vez en cuando oía ruidos, pero mi casa era vieja, parecía tener mente propia. Todos sus chirrillos, sus crujidos, se habían vuelto familiares para mí mientras navegaba en su interior, sin privilegio de la vista. Incluso cuando las cosas comenzaban a volverse más bizarras, siempre encontré una forma de racionalizarlas. En retrospectiva me pregunto, ¿cómo pudo haber sido tan bueno la falta de la palabra mejor? Mi madre había tratado de convencerme de no mudarme solo a una casa. Un muchacho ciego no puede vivir por su cuenta, decía. Pero yo quería, lo necesitaba. Necesitaba probablemente probarme a mí mismo que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Además, siendo un chico de los 24 años, no quería vivir con mis padres para siempre. Y por supuesto que quería esperar algo agradable para casarme y mudarme, no sé. Eso quizás nunca pasaría. Habiendo perdido mi vista a una edad temprana debido a un accidente absurdo con químicos de limpieza de calibre industrial, conocía demasiado bien los matrices que aprenden a crecer un mapa mental a mis alrededores. Cuando me mudé a la casa vieja de un inicio, usé mi bastón exclusivamente. Lo sacudía de atrás hacia adelante con cada paso que tomaba. Conocía un poco de la posición de todos los muebles porque fui yo que le había dado sus direcciones a los agentes de mudanza. Empleé el bastón por casi una semana, usando su punta para señalar una imagen mental con una infraestructura. El proceso del aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero eventualmente llegué al punto donde era capaz de guardar el bastón y comenzar a caminar con precaución, con los brazos extendidos. Progresé más y me volví tan familiar con el territorio que al final del primer mes podía caminar libremente sin el uso de mi bastón. Mis manos u otro elemento. Me volví adepto para volver a moverme libremente en la casa. No solo eso, sino que la casa estaba situada en un área un tanto rural, lo que hacía conveniente caminar a cualquier lugar que necesitaba. El supermercado estaba solo a 3 cuadras. Había una inmobiliaria frente a la casa y un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbraré a escuchar el ruido del tráfico y a temporizar las luces en mi mente. Así sabía que estaban encendidas los letreros del cruce. Ocasionalmente un desconocido amable ofrecía ayudarme o hacerlo. Les agradecía y nos separaríamos una vez que estuviéramos sanos en la próxima vereda. En esos días trabajaba desde casa haciendo llamadas a pacientes que habían sido dados de alta al hospital recientemente. En esencia estaba siendo pagada por el hospital para administrar encuestas que luego eran usadas para mejorar su servicio. El hospital era lo suficientemente amable como para darme una computadora que contenía diferentes aplicaciones que, comandadas por la voz, pasé mis días transcribiendo las llamadas grabadas, diciendo las respuestas de los clientes con un micrófono y llenando los campos de datos según la computadora. El primer evento extraño que recuerdo fue un día que me levanté en mi escritorio debajo para el almuerzo. Mientras caminaba a la cocina, pateé un objeto en medio del suelo. Escuché cómo se deslizaba por la alfombra en una pequeña distancia. Sabía que no había dejado nada en mi camino, porque había pasado por ahí ni siquiera hace una hora, y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palpé la alfombra hasta que localicé el objeto, un libro. Palpando el título en braille, reconocí que era un libro de los paquetes nacionales que tenía en mi mesa. 5 metros de distancia era lo que separaba aquel libro de donde lo encontré. No recordaba haber tirado aquel libro. Me quedé ahí, perplejo. Mientras más pensaba en eso, menos miedo me daba. Me convencí de que simplemente había olvidado que tiré aquel libro al piso y debía haberlo pisado o esquivado en las otras ocasiones. Devolví el piso a su lugar en la mesa. Fui a preparar el almuerzo. Esa noche
Mientras me recostaba en la cama, escuché un sonido que vino de la cocina. Estaba allí, casi oculto por los sonidos usuales de los chirridos y crujidos de la casa, pero definitivamente lo vi. Así de débil como fue, era muy leve el zumbido. Pude escuchar esa distancia con lentitud. Salí de la cama, escuchando atentamente el sonido, en aumento mientras avanzaba por el pasillo hasta la sala de estar. Tan pronto como pasé el umbral de la cocina, reconocí el sonido. Era el motor del compresor del refrigerador, y estaba sustancialmente más alto del usual. Me acerqué al aparato y me di cuenta de que la puerta estaba abierta. La cerré, y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué? ¿Dejé esto abierto?, me pregunté en un susurro. Quizás no lo cerré. De todo, la última vez que traté, pensé. Volví a la cama, pero me costó dormirme. Mi mente curioseaba y se preguntaba cómo pude haber olvidado el libro caído y la puerta abierta del refrigerador. La mañana siguiente decidí desayunar en el Expreso Express, en una pequeña cafetería en la carretera. Servían café excelente, pero también podías pedir una media luna con jamón y queso que estaba para morirse. Eso fue todo lo que bastó para ducharme y vestirme y dejar la seguridad de mi casa para caer en un zumbido de tráfico, bocinas sonando y gente caminando, hablando en las veredas. Esa mañana, un desconocido me ayudó, guiándome por la calle, justo frente a la cafetería. Gracias, dije mientras soltaba mi brazo. Pero no hubo respuesta. Él o ella estaba perdida en el remolino de gente en sus celulares y sus conversaciones audibles. Por momentos, mientras pasaba frente y detrás de mí, el sonido cascado de una bocina de una bicicleta me alarmó y sentí la brisa residual cuando el conductor me esquivó. Entré en la cafetería a un ambiente mucho más sereno. Disfruté mi desayuno en una mesa cerca de la ventana de cristal, bañada en la luz del sol que resplandecía sobre mí. Tras la jornada de trabajo, cerré la computadora y fui a hacerme la cena a las 6:30 p.m. Con el pasar de los años había aprendido a ser sumamente cuidadoso con el horno caliente y sus mecheros. Una vez que coloqué por accidente un plato de plástico directamente sobre el quemador, aunque seguía caliente, resultando en una nube de vapores nocivos que duraron días. Tuve suerte de que se consumió y el daño no fue peor, pero de eso compré un pequeño extintor para mantenerlo en la encimera junto al horno. En esta noche particular, cociné mi cena, sin ningún peligro de incendio. Sin embargo, hubieron contrariedades. Mientras procedía a hacer la cena, descubrí que las latas que necesitaba para hacer la receta no estaban en la alacena. Siempre dejaba mis latas en un lugar muy específico para saber cuál es cuál, sin poder hacer uso de las etiquetas. No recuerdo haber gastado lo que necesitaba antes de anoche, pero aparentemente lo había hecho, así que opté por hacer una cazuela. Me senté en la mesa de la cocina, disfrutando de la comida simple que había hecho. La televisión estaba encendida en el fondo, llenándome con las noticias de hoy. Terminé la primera porción de mi plato y me acerqué a la cazuela para servirme una vez más. Raspé dentro de mi cacerola y los sonidos del metal en la cerámica hicieron eco en la cocina. Estaba vacío. No puedo creerlo. No pude haber comido todo, dije incrédulamente. Los pensamientos corrían por mi cabeza en un intento de racionalizar el asunto. ¿Había preparado menos de lo que en realidad pensaba? ¿Había volcado un poco en la mesa mientras me servía? En búsqueda de la comida perdida, puse la palma de mi mano en la mesa y la volví por el área cerca. Mientras lo hacía, se escuchó el movimiento distinto frente a mí. Me quedé con la boca abierta y mis latidos aumentaron de inmediato. Sentí la sangre pulsándome por el cuello. Ese sonido no era tan leve como los otros que había escuchado. Era obvio, una emoción repentina de algo frente a mí. Continué escuchando, pero todo lo que podía oír era el pronóstico del tiempo en la televisión.
De repente me inundaba un sentimiento que no estaba solo en la cocina. ¿Quién está ahí?, pregunté, esperando que alguien dijera algo. O que no hubiera respuesta, simplemente sería lo mejor. Silencio. Sentí un cambio de presión en el aire, como si se hubiera movido detrás de mí algo. Por el crujido del suelo me congelé. Algo se frotó contra mi cabello. Algo suave, como una pluma. Retrocedí y solté un grito. Salí disparado de mi silla, corrí a la esquina de la cocina y me volteé para estar frente al interior del cuarto. ¿Quién eres?, reiteré. No hubo una respuesta para ese momento. Estaba respirando pesadamente, casi hirviendo. Mi pecho, mi garganta radiaban calor mientras mi corazón latía muy veloz. Rápidamente la sensación de una ingestión aguda. Pensé que quizás vomitaría. Con sigilo fui hacia la entrada, cerca de la sala de estar. Me paré ahí, esperando escuchar algo. Cualquier cosa que explicara la circunstancia eventualmente. Me volví hacia el pasillo del baño, cerré la puerta detrás de mí. Me llevó una hora, claramente. Mientras me encerraba en el baño, peleé con mis pensamientos. Razoné conmigo en este momento. No quería admitir que mi madre tenía razón, pero quizás no debía estar viviendo solo. Parecía llegar a hacerme efecto. Por otro lado, todas estas cosas podían ser explicadas con un uso claro de la lógica, o eso me dije a mí mismo. Si no estuviera ciego, hubiera visto cualquier cosa que fuese lo que causó aquellos sonidos. Sería muy obvio. Me reiteré lo ridículo que fue esto. Estoy seguro, al menos así traté de convencerme. Lo que finalmente me hizo salir del baño fue un sonido del teléfono. Admito que me asustó al principio, pero solo porque había estado muy callado por las últimas 2 horas. Con cuidado abrí la puerta, entré por el pasillo. Mi teléfono estaba en la sala de estar. Lo alcancé rápidamente y contesté. ¿Hola? Hey, sure, es Jill. Gracias a Dios. Era solo mi amigo Jill. Hola, Jill, ¿cómo estás? Oh, bien, te vi en el Express de hoy, dijo con el tono juguetón que no entendí en un inicio. Ah, sí. Ajá, y te vi en la ventana cuando pasé por la vereda, aún con un tono juguetón. Bueno. ¿Por qué no entraste a saludarme?, pregunté. No quería molestarte. ¿Molestarme? ¿Por qué me molestarías? Porque pensé que estabas en una cita. ¿Quién es la afortunada que estaba sentada al lado de ti? Mi boca se abrió. No podía respirar. No podía formular palabras. ¿Bueno?, preguntó Jill. ¿Estás bien? Solté el teléfono. Aún no podía escuchar la voz ahogada de Jill. Aunque estuviera contra la alfombra, frenéticamente caminé por la casa con mis brazos extendidos. ¿Quién eres?, grité a la casa. ¿Quién eres? Estaba aterrorizado, pero también enojado. Me sentí extraño. No quería encontrarme con lo que sea que estuviese allá afuera, pero no podía estar escondiéndome más en mi propia casa. Pasé horas buscando cada pulgada cuadrada de la propiedad y no encontré nada. Al final me fui a dormir y pude calmarme, pero no dormir hasta las pocas horas de esta mañana. Un sonido de traqueteo de luz me despertó poco después de quedarme dormido. Aún en las horas oscuras de la madrugada no estaba seguro de que si era real o estaba soñando aquel sonido. Mientras estaba por levantarme me di cuenta de que las sábanas a mi lado estaban abiertas. Estiré mi brazo derecho al espacio vacío a mi lado y se sentía caliente, como si alguien hubiera estado acostado conmigo. Los eventos del día anterior infestaron de nuevo mi memoria. Mis ojos, sin vista, se llenaron de lágrimas mientras empezaron a cuestionarse mi propia cordura. Salí de la cama, me puse mi ropa vieja y fui hasta la puerta, con la intención de salir de la casa, sin estar seguro a dónde iba a ir. Quizás a la casa de Jill. Él vivía bastante cerca. Quise llevar mi bastón, como siempre que salía de afuera,
Busqué en la casa apresuradamente sin recordar dónde lo había dejado. Casi siempre lo dejaba contra la pared en la puerta, pero no estaba seguro. Palpé los muros rápidamente. Todos los muros perimetrales, sintiéndome desesperado por el bastón. Cuando me acerqué a la cocina no había encontrado aún a mi ayudante para caminar, pero hice un descubrimiento de la naturaleza asombrosa. Una hendedura vertical apenas detectable en la pared que no había conocido antes. Usé todos mis dedos para seguir la arrugada y ramificada hendedura hacia arriba, a través de la cima y abajo del otro lado. Era una puerta diseñada perfectamente para coincidir con la pared. Eché mi peso contra el panel y sentí cómo se abría apenas en la pared derecha. Usé mis dedos en ese lado tanto como pude. Eventualmente, haciendo una palanca, abrió hacia la parte izquierda. Abrí la boca con sorpresa y mi pulso se aceleró. Un cuarto escondido justo en el centro de mi casa. Como hubiera deseado tener vista en ese momento, me afronté a un territorio completamente inexplorado dentro de mi propia casa, con la posibilidad de que alguien más estuviera ahí conmigo. Entré lentamente, brazos extendidos a mi derecha, y descubrí una superficie plana, la de una mesa. Pasé mis manos por ella. Encima de la mesa pude descubrir varias latas de comida sin abrir. No tenía duda de que estas eran las que estuve buscando. La mesa también contenía cubiertos y un abrelatas que desapareció hace semanas. El pulso de mi corazón se incrementó aún más y las palmas de mis manos comenzaron a sudar. Caminé hasta tocar una pared que limitaba con el comedor. Encontré un agujero pequeño a la altura de mis ojos. El sudor comenzó a formarse en mi frente. También encontré otro agujero similar en la pared adyacente. Esta pared limitaba con el baño. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Pude encontrar 2 agujeros más en la pared restante que limitaban con la cocina y el dormitorio. Caí de rodillas, bajo un absoluto horror e incredulidad. ¿Hace cuánto me estaba mirando esta persona? ¿Cómo no pude darme cuenta? Mis manos estaban en el suelo frente a mí y sentí algo suave. Investigué más con la yema de mis dedos. Era como un edredón o una bolsa de dormir. Al final había una almohada. En este punto no solo quedé aterrorizado sin explicación, también estaba furioso. ¿Cómo se atrevía alguien a espiarme a través de mis propias paredes? Sabía que tenía que escapar de la casa y llegar a un lugar seguro inmediatamente. Con o sin mi bastón, decidí ir a la calle y dirigirme a la casa de Jill, donde llamaríamos a la policía desde ahí. Volví hasta la puerta, escondido, mis brazos abriendo el área frente a mí en pánico. En vez de la puerta abierta, mis brazos encontraron un trozo caliente, un humano, una persona, parándose en silencio en la entrada. Aquella persona tomó mis brazos y me sacó del cuarto escondido. Peleamos en la cocina, lo pateé y grité tanto como pude en sus oídos. Pude librar un brazo y lo usé para tomar el extintor que había en la estancia, cerca del horno. Trató de empujarme, pero mis dedos alcanzaron la boquilla y tiré hacia él, sintiendo el cilindro de metal conectarse con la pared trasera de su cráneo. Soltó mi otro brazo. Presioné el gatillo en su dirección, envolviéndolo en una nube de espuma blanca. Corrí al lavabo, donde sabía que estaba mi única ventaja, la caja de subfusibles. Encontré la caja y bajé la palanca que encontré, eliminando toda electricidad de la casa. Si este maldito maldita querían matarme, iban a tener que hacerlo en igualdad de condiciones en la oscuridad. El intruso no me había seguido. El extintor debió haberlo dejado aturdido. Recordé la caja de herramientas que guardaba en este cuarto. Tomé rápidamente el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con cuidado que seguía consciente. No podía moverse. También en la oscuridad sin crear ningún ruido.
De seguro detectarían sus movimientos. Sostuve el destornillador cerca de mi pecho, tomando su mango con ambas manos. Sentí mi corazón latir contra el lado de mi puño. Luego de una eternidad me moví un poco. Quizás se había desmayado. O lo había matado, seguramente. Dejé el lavadero y entré a la cocina. No había ningún sonido aparte de ello. Pasé al comedor. Corrí hasta la puerta principal y a mitad del camino sentí una presencia. Algo en el aire alrededor de mí había cambiado. Sin alerta, hubo una respiración detrás de mi cuello, seguida de un susurro grave, directamente en mi oído. Siempre he estado observando. Grité, me giré, empuñando el destornillador en el aire vacío. Corrí buscando la puerta. Estaba a poca distancia, pero no podía alcanzarla por la resistencia que sentí cuando los brazos brutos de aquella cosa se entrelazaron alrededor de mi cuello. Me llevó al suelo y con un pie encima de mí, más fuerte, tomé la herramienta y la hundí fuerte como pude a un costado. Me da un escalofrío pensar en ello cuando recuerdo el sentimiento del acero separando dos de sus costillas. Aquella cosa se retorció de dolor y dejó salir un gruñido grave y profundo. Cayó en su espalda y rodó lejos de mí. Me giré, pude recuperarme en el suelo. Luego gateé hasta el sofá y lo usé para ponerme de pie otra vez. Aún sostenía yo el destornillador. Un cálido hilo de sangre cayendo de mi nudillo. Pude darme cuenta de que aquella cosa estaba retorciéndose en el suelo, cerca de la puerta principal. Tendría que salir por la puerta trasera, al lado opuesto del comedor. Encontré y entré al cuarto de la puerta que estaba localizada. No estaba tan familiarizado con este lugar, lo que causó que intentara con el cerrojo de la puerta, más de lo que me gustaría. Sabía que habían escaleras de concreto que conducían a un patio. ¿Cuántos escalones? ¿Cuánto? ¿4? ¿5? No puedo recordar. Perdí el paso. Y a paso lento que necesitaba era caer. Doblarme un tobillo. Tras navegar por los escalones, llegué al final del patio, que terminaban en un callejón estrecho, entre las casas alargadas detrás de la mía. Mis pisadas eran lentas y cautelosas. Mis manos me dijeron que había un muro de ladrillos a mi derecha y un muro de ladrillos de distancia a 5 metros por la izquierda. Estaba entrando en un territorio desconocido sin beneficio de mi bastón. Mi respiración era desmedida. Las lágrimas siguieron llenando mis ojos inútiles. Pateé algo. Casi tropecé. Sentí plástico. El juguete de un niño quizás. Estaba moviéndome mucho más rápido a mi nivel de comodidad con mis alrededores. Pero no tenía opción, porque había pasos acercándose detrás de mí. Me apuré, sacudiendo el destornillador frente a mí para no chocarme con ningún obstáculo. 10 metros de progreso y el destornillador me alertó de un sonido metálico que se apresuraba y la presencia de una acera encenada conectando a dos casas. Paré, mi voz quebrantándose por las lágrimas. No, me giré mi espalda contra la cerca y comencé a sacudir violentamente el destornillador. Déjame en paz, vociferé. Más hiperventilación. Aquella cosa se acercó lentamente. Luego paró a unos metros lejos de mí. Sentí que podía ver qué estaba haciendo. O había una luz eléctrica en esta área, o el sol quizás ascendió lo suficiente para que hubiese un poco de luz. No sabía cuál era el caso, porque no sabía qué hora era. Dando por sentado que iba a morir, solo quería respuestas. ¿Por cuánto tiempo? Me las arreglé para preguntar. ¿Por cuánto tiempo has estado ahí? Mi voz fue más fuerte, más furiosa de lo que esperé. Desde antes que vivieras ahí.
contestó aquella cosa, con una voz gruesa. Tuve suerte contigo, una persona ciega. Con las otras personas no pude salir cuando estaba en casa. No podía sentarme y cenar con ellos. No podía pararme a su lado mientras trabajaban en sus computadoras. No podía ir a la cafetería con ellos. Hubo una pausa mientras me acercaba más. No podía mirarlos mientras estaban durmiendo. Nunca me había sentido tan extraño, tan enojado y tan furioso y aterrorizado al mismo tiempo. Hubo un movimiento frente a mí. No me toques, demandé, mientras sostenía el destornillador con un tono violento. No sé exactamente cómo pasó. No sé si no vio la herramienta o no le importaba, sabiendo que lo atraparía. Pero mientras se acercaba, se las arregló para empalparse el destornillador y apretarme contra la cerca. Mis manos aún sostenían el mango del destornillador, pero estaba hundido en él. Colapsamos juntos. La cerca se rompió a mi espalda mientras nos deslizamos al suelo. Su peso muerto casi me aplastó, pero no pude empujarlo. Gateé lejos. Volví a mi casa por la puerta trasera y del comedor hacia el teléfono. Lloré como hiciera mientras presionaba los dígitos 911 y me desperté. Ceguera. Es cierto lo que dicen. Cuando una persona queda ciega, sus otros sentidos aumentan para compensarlo. Sabiendo eso, y pensando en todo lo que me había sucedido, todavía no llego en la conclusión racional de que estos eventos tomaran lugar sin mi consentimiento. Como es obvio, no pude ver nada de ello. Ceguera. Es cierto lo que